Un carnero de lana dorada surca el cielo llevando a dos niños aterrorizados sobre su lomo, volando más alto que las nubes, huyendo del cuchillo que esperaba beberles la sangre. La niña mira abajo. El mar la llama con su oscuridad infinita. Sus dedos se aflojan. Cae al vacío. El lugar donde toca el agua llevará su nombre para siempre. Esta es solo una de las 12 historias que los griegos escribieron en las estrellas. Historias que antes de convertirse en constelaciones fueron leyendas de dioses, héroes, monstruos y sacrificios. Historias que comenzaron mucho antes de que Zeus las inmortalizara en el firmamento. Para entender por qué el cielo nocturno cuenta estas tragedias específicas, debemos viajar a las polvorientas llanuras de Babilonia 500 años antes del nacimiento de Cristo. Allí, bajo cielos despejados que revelaban cada estrella con claridad perfecta, los astrónomos babilonios trazaron una franja invisible por donde el sol viajaba durante el año. La llamaron el Círculo de Animales, Zodiacos Kyklos, dirían los griegos cuando adoptaron el concepto. Una banda celestial dividida en 12 segmentos, marcando el paso del tiempo y las estaciones. Los babilonios descubrieron en las constelaciones figuras prácticas: un carnero para la primavera, un toro para la fuerza del verano temprano, gemelos para la dualidad, un cangrejo que camina hacia atrás como el sol en solsticio. Fueron los griegos quienes transformaron estas formas en narrativas completas. Los que vieron en cada constelación no solo estrellas, sino un recordatorio eterno de sus mitos. Zeus tomó estas figuras celestes y las llenó de significado. Cada constelación se volvió un monumento a una historia que merecía vivir para siempre. Y la primera de estas historias, la que abre el año astrológico, pertenece al carnero de oro, Aries. Pero para entender cómo acabó volando entre las estrellas, debemos regresar a tierra firme, a un reino griego llamado Beocia, donde el rey Atamante cometió el error de casarse 2 veces. Su primera esposa fue Néfele, una ninfa de las nubes, bella pero distante. Le dio 2 hijos, Frixo, de rostro serio y mirada inteligente, y Hele, de risa fácil, que corría persiguiendo mariposas por el palacio. Durante años el matrimonio funcionó con calma tensa hasta que conoció a Ino, una mujer mortal con ambición afilada como cuchillo. Ino no solo quería ser reina, quería que sus propios hijos heredaran el trono, y eso quería decir que Frixo y Hele debían desaparecer. Ino tejió su plan como una araña. Convenció a las mujeres del reino para que tostaran las semillas de grano antes de la siembra de primavera. Las semillas tostadas nunca germinaron. Cuando empezó el verano, los campos permanecieron marrones y muertos. El hambre apretó su puño sobre Beocia. Atamante, desesperado, envió mensajeros al oráculo de Delfos para preguntar qué había molestado a los dioses. Pero Ino había corrompido a los mensajeros con oro y amenazas. Regresaron con una mentira disfrazada de mensaje divino. Los dioses exigían el sacrificio de Frixo para restaurar la fertilidad de la tierra. Desde las nubes, Néfele vio cómo arrastraban a su hijo hacia el altar. Vio cómo afilaban el cuchillo ritual. Escuchó los cantos fúnebres que ya cantaban su muerte. Sabía que no podía bajar sin violar las leyes entre el mundo divino y el mortal. Necesitaba un intermediario. Elevó sus súplicas al Olimpo, al único dios que podía ayudarla. Zeus escuchó a una madre y recordó sus propias traiciones. Conocía lo que era ser condenado a muerte por tu propia sangre. Zeus envió un regalo imposible. Un carnero bajó de los cielos. Su lana brillaba como si cada hebra fuera de luz solar. Sus ojos dorados brillaban con sabiduría. No era un animal cualquiera, era una criatura divina, capaz de hablar y volar más alto que ningún mortal. El carnero apareció ante Frixo y Hele justo cuando el cuchillo se alzaba, justo cuando el sacerdote rezaba las últimas plegarias. Habló con voz de trueno distante: «Suban a mi lomo, ahora». Los niños no cuestionaron. El terror habla solo. Ellos lo entendían perfectamente. Frixo trepó primero con manos temblorosas. Ayudó a Hele a subir. El carnero no esperó.
Sus patas traseras se flexionaron y saltó hacia el cielo. Las alas que brotaron de sus costados no eran de plumas, sino de luz pura, batiendo con tanta fuerza que creaban viento. Abajo, el cuchillo cayó de las manos del sacerdote y rebotó contra la piedra. Volaron hacia el este, dejando Beocia atrás, cruzando montañas como arrugas en la tierra. Volaba más rápido que un águila, más alto que las nubes de tormenta. Frixo tenía los ojos cerrados y rezaba a quien quisiera escucharlo. Hele, más joven y menos acostumbrada al miedo, se relajó después de la primera hora. El pánico inicial se disolvió en asombro. Miró abajo. El mar Egeo se veía como una sábana azul arrugada, islas esparcidas como migajas, barcos tan pequeños que parecían juguetes. Entonces miró demasiado abajo. El vértigo la golpeó como un puñetazo. El mundo giraba, el horizonte se inclinaba. Sus manos, que sostenían la lana con confianza, empezaron a sudar. Resbaló, solo un poco, 1 centímetro. A esa altura, 1 centímetro rompe el equilibrio. Frixo sintió el cambio de peso y gritó su nombre. Intentó aferrarse más fuerte. Sus dedos no respondían. El miedo la paralizó y cayó. El carnero intentó girar, bajar lo suficientemente rápido, pero la gravedad es más rápida. Hele cayó gritando, con los brazos extendidos como si pudiera volver nadando. Tocó el agua. El impacto sonó como un trueno. Se hundió. Nunca salió. Los griegos llamaron a ese estrecho el Helesponto, el mar de Hele, para que su nombre viviera aunque su cuerpo descansara en el fondo del mar. El carnero siguió volando, pero sin la misma fuerza. Ahora cargaba el peso de un fracaso. Cruzaron el resto del mar en silencio. Solo se oían los sollozos del niño que recién había perdido a Hele. Volaron sobre tierras extrañas con idiomas que Frixo no conocía. Cuando el sol empezó a bajar tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el carnero inició su descenso hacia un reino al borde del mundo conocido, la Colquida. Ahí, en la tierra del rey Eetes, hijo del mismísimo sol, el carnero aterrizó suave en un claro del bosque sagrado. Frixo bajó con piernas que apenas lo sostenían. El carnero lo miró con esos ojos dorados llenos de comprensión. Habló por última vez. «Debes sacrificarme a Zeus. Es el único pago suficiente por tu salvación. Mi lana se quedará aquí como recordatorio. Alguien vendrá por ella. Alguien arriesgará todo». Frixo no quería. Este animal lo salvó. Intentó salvar a Hele. Las órdenes divinas no se discuten. Con manos temblorosas y lágrimas imposibles de contener, Frixo hizo el sacrificio. La sangre empapó la tierra sagrada. Su espíritu subió al Olimpo. Zeus cumplió su promesa y lo puso entre las estrellas. Ahí quedó, brillando como primer guardián del zodíaco, marcando el inicio de primavera, el renacimiento después del invierno. La lana quedó colgando de un roble en el bosque sagrado, custodiada por un dragón que nunca duerme. Lo llamarían el Vellocino de Oro. Décadas después, Jasón reuniría a los mejores héroes de Grecia para navegar hasta ahí y reclamarlo. Pero esa es otra historia, escrita en otras constelaciones. Por ahora, cuando mires el cielo nocturno en primavera y veas a Aries formar la cabeza y cuernos de un carnero, recuerda, estás viendo el monumento a un rescate que salvó una vida, pero no 2. La primera historia del zodíaco, la que marcó el patrón para todas las demás. Los dioses toman lo extraordinario, lo trágico, lo heroico y lo escriben con luz eterna. Si te gustó descubrir la historia detrás del carnero de oro y quieres seguir este viaje por las 12 constelaciones y conocer los mitos que los griegos pusieron en las estrellas, suscríbete al Club Mitológico. La mayoría que ve estos videos aún no forma parte y tu suscripción ayuda a seguir contando estas historias que merecen recordarse. Únete para descubrir qué otros secretos esconde el cielo. Quedan 11 historias más, 11 tragedias, amores, batallas y sacrificios en las estrellas. Cada una merece ser escuchada. Una princesa recoge flores junto al mar. Un toro blanco sale de las olas. Es el animal más hermoso que ha visto, manso como cordero, con ojos que brillan con inteligencia imposible. Lo acaricia, se sienta encima.
En ese instante, el toro salta al océano y empieza a nadar hacia el horizonte mientras ella grita por ayuda que nunca llega. Dos constelaciones siguen en el zodiaco, dos historias de amor imposible y el precio de ser inmortal. Tauro, el toro que cruzó el Mediterráneo con una princesa en el lomo, y Géminis, los gemelos que se amaron tanto que rompieron la barrera entre vida y muerte. Ambas empiezan con una transformación. Ambas terminan con alguien mirando las estrellas preguntándose si valió la pena. Europa era hija del rey de Tiro, una ciudad fenicia donde fluía el comercio y la riqueza. Tenía 17 cuando Zeus la vio. El rey del Olimpo, ese dios que coleccionaba amantes como otros coleccionan joyas, la vio desde las nubes jugando con sus doncellas en la playa. Su risa sonaba a música. Su cabello caía en ondas oscuras sobre hombros bronceados. Zeus la quiso con esa intensidad egoísta que caracteriza a los dioses cuando desean lo que no les pertenece. Pero la vigilaban constantemente. Su padre la protegía como su tesoro más valioso. Sus doncellas nunca la dejaban sola. Acercarse con forma divina revelaría su identidad, despertaría la furia de Hera, provocaría un escándalo que acabaría en guerra. Zeus eligió el engaño. Bajó a la tierra como un toro blanco de belleza sobrenatural. Su pelaje brillaba como nieve bajo el sol. Sus cuernos eran perfectos, pulidos como marfil. Sus ojos tenían una dulzura que desarmaba cualquier sospecha. Se acercó a la playa, caminando lento, moviendo la cabeza como animal doméstico. Las doncellas gritaron. Europa rió. ¡Qué toro tan hermoso! ¡Qué criatura tan noble! Se acercó sin miedo, extendió la mano y lo acarició. El toro se arrodilló, invitándola. Sus amigas la animaron. «Vamos, princesa, súbete». Es dócil como un caballo. Europa nunca había conocido el peligro. Había crecido rodeada de guardias. Lo vio como un juego. Trepó con gracia, ajustó su túnica, se acomodó en el pelaje suave. El toro se paró. Caminó al mar paso a paso. Europa todavía reía, pensando que solo quería refrescarse. Cuando el agua llegó a sus rodillas, no se detuvo. Empezó a nadar, rápido, cada vez más lejos. Europa dejó de reír, gritó. Sus doncellas corrieron al agua. Ya era tarde. El toro nadaba con fuerza imposible, cortando las olas como barco con viento divino. Se aferró a sus cuernos, aterrada de caer y ahogarse. Miró atrás. La costa se volvía cada vez más pequeña hasta ser solo una línea en el horizonte. Miró adelante. Solo agua azul hasta el fin del mundo. No sabía nadar lo suficiente. Solo podía aferrarse y rezar. El toro nadó durante horas cruzando el Mediterráneo en línea recta hacia el oeste. Delfines aparecieron a su alrededor, saltando y jugando como escolta de honor. Nereidas emergieron de las profundidades para observar el extraño espectáculo. Todas sabían quién era realmente ese toro. Todas reconocían el aroma de Zeus incluso bajo la forma animal. Pero ninguna interferiría. Los caprichos del rey de los dioses no se cuestionan si valoras tu vida. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender que teñía el cielo de naranja y rosa, la costa de Creta apareció en el horizonte. El toro nadó hasta una playa desierta en la parte sur de la isla. Sus patas tocaron arena. Salió del agua con Europa todavía aferrada a él, empapada, temblando, furiosa y aterrorizada por igual. El toro se arrodilló nuevamente. Europa bajó, lista para correr, pero entonces el animal comenzó a cambiar. Su pelaje blanco se convirtió en luz. Los cuernos se retrajeron. Sus patas traseras se convirtieron en piernas humanas. Y donde había estado un toro, ahora se erguía Zeus en toda su gloria divina, con la altura de 2 hombres, rodeado de un resplandor que lastimaba los ojos. Europa retrocedió hasta que su espalda chocó contra una roca. Zeus sonrió con esa confianza que solo tienen los inmortales. «No te haré daño, princesa. Te he traído aquí porque te he elegido. Serás madre de reyes. Tus hijos gobernarán esta isla y fundarán dinastías que dominarán el Mediterráneo. Tu nombre será recordado para siempre». Dio un paso hacia ella.
Europa no tenía a dónde huir, no había nadie que pudiera ayudarla. Estaba sola en una isla desconocida con un dios que la había secuestrado. Lo que pasó esa noche bajo las estrellas de Creta no fue romance, fue un rapto disfrazado como destino. Europa lloró. Zeus la consoló con promesas de grandeza que a ella no le importaban. Y 9 meses después, ella dio a luz a 3 hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. Minos se convertiría en rey de Creta, el hombre que construiría el laberinto más famoso del mundo para encerrar al Minotauro. Radamantis se convertiría en juez de los muertos en el inframundo. Sarpedón fundaría linajes reales en tierras lejanas. La promesa de Zeus se cumplió. Europa fue honrada, su nombre bautizó un continente entero. Pero cuando miraba hacia el este, hacia Tiro, donde había nacido, sus ojos se llenaban de lágrimas por una vida robada. Zeus inmortalizó al toro en las estrellas. Tauro. No la forma completa del animal, sino solo su mitad delantera, emergiendo de las olas cósmicas como emergió del mar aquel día. Las Pléyades brillan cerca, 7 estrellas que representan a las doncellas que no pudieron salvar a su princesa. Y cada primavera, cuando Tauro asciende en el cielo nocturno, los griegos recordaban que incluso los dioses más poderosos recurren al engaño para conseguir lo prohibido. Pero no todas las historias del zodiaco hablan de raptos y tragedias unilaterales. La siguiente constelación, Géminis, cuenta algo diferente. Habla de un amor tan puro que desafió la muerte misma. Habla de 2 hermanos que eligieron compartir un destino imposible en vez de vivir separados. Y todo comenzó con un huevo. Leda, reina de Esparta, fue visitada por Zeus en forma de cisne. De esa unión nació un huevo. Sí, un huevo. Porque cuando los dioses se mezclan con mortales bajo formas animales, las leyes de la naturaleza se rompen. De ese huevo nacieron Helena, que se convertiría en la mujer más bella del mundo y causaría la guerra de Troya; Clitemnestra, que se casó con Agamenón y lo asesinaría en su bañera; y 2 varones gemelos, Cástor y Pólux, idénticos en apariencia, opuestos en esencia. Porque Cástor era completamente mortal, hijo del rey humano Tindario. Pólux era semidivino, hijo de Zeus, tocado por la inmortalidad. Crecieron juntos sin saber que uno viviría para siempre y el otro moriría como todos los hombres. Fueron inseparables desde la infancia. Cástor se volvió domador de caballos, el mejor jinete de toda Grecia. Pólux se convirtió en boxeador invencible, capaz de romper la mandíbula con un solo golpe. Juntos se unieron a la expedición de los argonautas, navegando con Jasón en busca del vellocino de oro. Juntos rescataron a su hermana Helena cuando fue raptada por Teseo. Juntos parecían invencibles. Hasta que un día, durante una disputa sobre ganado robado, Cástor fue herido por una lanza que atravesó su costado. Cayó sobre la hierba ensangrentada. Pólux corrió hacia él, presionó sus manos contra la herida, intentando detener la hemorragia, pero la punta había alcanzado el corazón. Cástor miró a su hermano con ojos que ya se apagaban. «Te veré en el Hades, hermano». Pólux negó con la cabeza. «No, no te dejaré ir solo». Cuando Cástor ya no respiraba, Pólux alzó la vista hacia el cielo y gritó el nombre de su padre. Zeus apareció envuelto en truenos. Su hijo semidivino sostenía el cadáver de su hermano mortal. «No puedo vivir sin él», dijo Pólux. «No quiero la inmortalidad si significa verlo pudrirse en el inframundo. Devuélvemelo o llévame con él». Zeus, que rara vez mostraba ternura, se conmovió. «La inmortalidad no puede ser revocada, hijo mío, pero puedo ofrecerte algo diferente». Y así nació un pacto único en toda la mitología griega. Cástor y Pólux compartirían la inmortalidad de Pólux. Un día vivirían juntos en el Olimpo, brillando entre los dioses. Al siguiente descenderían juntos al Hades, caminando entre sombras. Alternarían eternamente entre luz y oscuridad, vida y muerte, nunca separados, nunca completos en un solo reino. Zeus los colocó en las estrellas como Géminis.
los gemelos unidos para siempre. Recordatorio de que el amor entre hermanos puede ser más fuerte que las leyes divinas. Dos constelaciones. Dos historias de amor imposible. Tauro muestra el precio del deseo divino descontrolado. Géminis muestra el poder del amor que se niega a aceptar la separación. Y ambas brillan cada noche, recordándonos que las estrellas no solo marcan el tiempo, guardan memoria. Un cangrejo del tamaño de un escudo emerge de un pantano fétido y ataca al hombre más fuerte del mundo, mientras éste lucha contra una serpiente de 9 cabezas. El hombre ni siquiera mira hacia abajo. Levanta el pie y aplasta al cangrejo con un solo pisotón. El caparazón se quiebra, las patas se retuercen, y sin embargo, esa criatura diminuta, que murió en un segundo, será recordada en las estrellas para siempre. Dos constelaciones siguen en nuestro viaje por el zodiaco, ambas ligadas al mismo hombre, al mismo héroe cuya fuerza era tan grande que hasta los dioses lo temían. Cáncer y Leo. El cangrejo más leal y el león más feroz. Uno representa el fracaso heroico, el otro representa la victoria imposible, y ambos están allí porque Hércules, el hijo bastardo de Zeus, vivió una vida tan extraordinaria que incluso sus enemigos merecieron inmortalizarse. Pero para entender por qué un cangrejo insignificante y un león invencible terminaron en el cielo, debemos entender primero por qué Hércules tuvo que enfrentarlos. Debemos regresar al momento en que su vida se rompió en 1000 pedazos. Hércules era hijo de Zeus y Alcmena, una mortal de Tebas. Hera, esposa de Zeus, lo odió desde su primer aliento. No era su primer bastardo de su marido, pero sí uno de los más poderosos. Cuando Hércules era solo un bebé, Hera le envió 2 serpientes a su cuna para matarlo. El niño las estranguló con sus manos diminutas mientras reía. Hércules creció fuerte, se casó con Mégara, princesa de Tebas, y tuvieron 3 hijos. Durante años parecía haber escapado de la maldición de su nacimiento. Fue feliz, y entonces Hera decidió que ya había sido demasiado feliz. Le envió una locura divina que invadió su mente como niebla venenosa. Hércules despertó una noche y vio monstruos donde estaban sus hijos. Vio enemigos donde estaba su esposa. Tomó su arco, disparó. Cuando la locura se disipó y volvió a ver con claridad, su familia yacía muerta a sus pies, atravesados por sus propias flechas. El dolor lo habría matado si fuera un hombre común, pero Hércules era semidivino y los semidioses no pueden morir de pena. Buscó al oráculo de Delfos preguntando cómo podía purificar su alma de este crimen que no recordaba cometer. La respuesta fue brutal. Debía servir a su primo Euristeo, rey de Tirinto, durante 12 años. Debía completar 12 trabajos imposibles que Euristeo le asignara. Solo así sería perdonado. Solo entonces podría mirar su reflejo sin ver la sangre de sus hijos. El primer trabajo fue simple en teoría, imposible en la práctica: matar al león de Nemea. Esta no era una bestia cualquiera, era descendiente de monstruos antiguos, nacida de Tifón y Equidna, criaturas anteriores a los dioses olímpicos. El león había aterrorizado el valle de Nemea durante años, devorando rebaños enteros, arrastrando campesinos hacia su cueva, dejando aldeas llenas solo de huesos y silencio. Los hombres habían intentado cazarlo con lanzas, con flechas, con trampas y veneno. Nada funcionaba, porque la piel del león era invulnerable. Las flechas rebotaban contra su pelaje como si fuera de bronce. Las lanzas se quebraban al contacto. Las espadas se mellaban sin dejarle ni un rasguño. El león se había vuelto arrogante por ser invencible, paseándose por todo el valle a plena luz del día, rugiendo desafíos que nadie aceptaba, hasta que llegó Hércules caminando por el camino polvoriento con solo una masa de madera y su determinación de hierro. Lo encontró durmiendo a la entrada de su cueva, una caverna excavada en la roca de la montaña. Hércules intentó primero con sus flechas. Eran flechas especiales, envenenadas con sangre de hidra, capaces de matar lo que fuera.
las disparó con precisión perfecta. Golpearon al león en el flanco, en el cuello, en el ojo, y simplemente rebotaron dejando al león ileso, pero muy despierto y muy furioso. El león se levantó de un salto y rugió con tanta fuerza que hizo temblar las piedras. Hércules dejó caer su arco, levantó su maza. El león atacó con fauces abiertas lo suficiente para tragar a un hombre entero. Hércules esquivó y golpeó con la maza. El impacto resonó como trueno. La maza de madera de olivo, que había aplastado cráneos de bandidos y quebrado puertas de ciudadelas, se hizo pedazos contra la cabeza del león. El animal ni siquiera pareció sentirlo. Volvió a atacar. Hércules retrocedió hacia la cueva, pensando rápido. Si no podía herirlo desde fuera, tal vez podría ahogarlo desde dentro. Bloqueó una de las dos entradas con rocas enormes que ningún hombre común podría mover. Ahora el león no tenía escapatoria. Hércules entró en la oscuridad de la cueva con las manos vacías. El león lo esperaba, con ojos que brillaban en la oscuridad como brasas. Atacó de nuevo. Esta vez Hércules no esquivó. Se lanzó directo a las fauces abiertas, pasó debajo y rodeó el cuello del león con ambos brazos. Apretó. El león intentó sacudírselo. Se revolcó contra las paredes de la cueva. Rugió hasta que el sonido llenó todo el espacio. Pero Hércules no soltó. Sus músculos se tensaron hasta que parecía que se rasgaría la piel. Las venas de sus brazos parecían cuerdas. Apretó más fuerte. El león comenzó a debilitarse. Sus rugidos se volvieron jadeos. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes. Finalmente, después de 30 minutos estrangulándolo, el león de Nemea ya no se movía. El cuerpo cayó al suelo de la cueva con un golpe sordo. Hércules soltó el cuello y cayó al suelo, respirando como si hubiera corrido una maratón. Cuando salió de la cueva arrastrando el cadáver del león, los aldeanos de Nemea lo recibieron como a un dios. Pero Hércules no se quedó a celebrar. Despellejó al león usando sus propias garras porque ningún otro instrumento podía cortar esa piel invulnerable. Se envolvió en el pelaje como una capa. Colocó la cabeza del león sobre la suya como casco. Desde ese día, Hércules llevó siempre la piel del león de Nemea. Se convirtió en su armadura y su símbolo. Cuando los hombres veían esa melena dorada y esas fauces muertas sobre los hombros de un guerrero, sabían que estaban ante alguien que logró lo imposible. Zeus colocó al león en las estrellas como Leo, no para honrar a la bestia, sino para honrar a su hijo, para que todos recordaran el primer trabajo de Hércules. Leo brilla especialmente fuerte durante el verano, recordando los días calurosos en que Hércules luchó en esa cueva sofocante. Y cada vez que alguien nace bajo ese signo, los griegos decían que heredaba algo de esa fuerza brutal y esa capacidad de vencer lo invencible. Pero el segundo trabajo de Hércules trajo consigo una criatura mucho más pequeña y menos recordada. Euristeo, celoso del éxito de su primo, le ordenó matar a la hidra de Lerna. Esta era una serpiente de pantano con 9 cabezas, y cada vez que cortabas una, crecían 2 en su lugar. Hércules viajó al pantano con su sobrino Iolao como conductor de su carro. Encontraron a la hidra en su guarida fétida, rodeada de huesos de víctimas anteriores. Hércules comenzó a cortar cabezas con su espada, y así fue. Por cada una que caía, 2 nuevas brotaban siseando y escupiendo veneno. Hera observaba desde el Olimpo. Vio que Hércules iba ganando terreno, cauterizando los cuellos con antorchas para que no crecieran nuevas cabezas. No podía dejar que ganara tan fácil. Envió un mensajero al pantano. Un cangrejo gigante emergió del lodo, con pinzas que chocaban como espadas. Hera le había dado una orden simple: distrae a Hércules. Atácalo, dale a la hidra tiempo para matarlo. El cangrejo obedeció con lealtad absoluta. Se arrastró hacia Hércules y cerró sus pinzas alrededor de su tobillo. Hércules, concentrado en evitar que 9 cabezas de serpiente lo mordieran simultáneamente, apenas notó al cangrejo. Bajó la mirada por un segundo. Vio la criatura adherida a su pierna. Levantó el pie libre y lo dejó caer con toda su fuerza divina.
El caparazón del cangrejo se hizo polvo. Sus entrañas se esparcieron sobre el lodo. Murió sin haber causado siquiera una herida notable. Hércules olvidó al cangrejo inmediatamente y siguió luchando contra la hidra, que finalmente mató con ayuda de Iolao. Pero Hera no olvidó. Vio el cadáver del cangrejo en el pantano y sintió algo parecido a la ternura. Esa pequeña criatura había obedecido sus órdenes sin cuestionar, sabiendo que enfrentaba a un semidios. Había atacado sin esperanza de victoria. Había muerto cumpliendo su deber. Así que Hera tomó el espíritu del cangrejo y lo colocó en el cielo como Cáncer. No porque fuera poderoso, no porque fuera memorable, sino porque fue leal hasta en su muerte insignificante. Cáncer es la constelación más tenue del zodíaco, apenas visible a simple vista. Los griegos decían que era apropiado. El cangrejo no merecía brillar como el león, no había logrado nada excepto morir. Pero estaba allí, entre las estrellas, junto a Leo. El fracaso y la victoria, lado a lado, ambos inmortalizados, porque a veces las estrellas no honran solo la grandeza, a veces honran la lealtad, a veces recuerdan a quienes intentaron lo imposible y perdieron. Y ambas constelaciones nos enseñan algo sobre Hércules, el héroe que las generó. Leo muestra su fuerza incomparable. Cáncer muestra que incluso en su camino hacia la redención dejaba cadáveres a su paso. Pequeños, insignificantes, olvidables, pero cadáveres al fin. Una diosa camina por calles donde los hombres se roban unos a otros a plena luz del día. Nadie le ofrece hospitalidad. Nadie respeta los juramentos. Los hermanos se asesinan por herencias y los hijos envenenan a sus padres por impaciencia. Ella sostiene una balanza en sus manos, símbolo de justicia que ya nadie reconoce. Mira hacia el cielo y toma una decisión que ningún otro dios se atrevió a tomar. Abandona la humanidad para siempre. Dos constelaciones siguen en el zodíaco, pero a diferencia de las historias anteriores, estas no hablan de héroes ni de bestias. Hablan de conceptos abstractos convertidos en divinidad. Virgo representa a la Astrea, la última inmortal en creer que la humanidad podía salvarse. Libra representa su balanza, el único objeto inanimado entre las 12 constelaciones, flotando en el cielo como recordatorio de un equilibrio perdido. Ambas historias nos obligan a preguntarnos, ¿qué hizo que los dioses decidieran que ya no valíamos la pena? Para entender el abandono de Astrea, debemos entender primero cómo era el mundo cuando los dioses todavía caminaban entre nosotros. Los griegos dividían la historia de la humanidad en 5 edades, cada una peor que la anterior. La primera fue la Edad de Oro, cuando Cronos gobernaba antes de que Zeus lo derrocara. Los humanos vivían como los dioses, sin trabajar, sin envejecer, sin conocer el dolor. La tierra producía alimento espontáneamente. No había guerras porque no había propiedad que disputar. No había leyes porque nadie cometía crímenes. Los hombres morían como quedándose dormidos después de vidas largas y pacíficas. Los dioses descendían libremente y compartían banquetes con mortales que aún no conocían la codicia. Luego vino la Edad de Plata, después de que Zeus tomara el trono. Los humanos seguían viviendo 100 años como niños, sin responsabilidades, jugando eternamente. Pero cuando finalmente maduraban, vivían solo un poco más antes de morir. Eran tontos, violentos entre sí. Y lo peor de todo, dejaron de honrar a los dioses. Dejaron de hacer sacrificios, olvidaron los templos. Zeus los borró del mundo con disgusto y creó una nueva raza. Los dioses comenzaron a distanciarse, visitando la tierra con menos frecuencia, observando desde el Olimpo con escepticismo creciente. La Edad de Bronce trajo humanos guerreros obsesionados con la violencia. Eran fuertes como toros, implacables como tormentas. Forjaron armas de bronce y se mataron unos a otros con dedicación fanática. No cultivaban la tierra ni criaban animales, solo luchaban. Se exterminaron mutuamente en guerras que duraban décadas, hasta que no quedó ninguno vivo.
Zeus observó su autodestrucción sin intervenir. Los dioses dejaron de descender excepto en ocasiones especiales, manteniendo distancia prudente de esta raza que amaba la muerte más que la vida. Después vino la edad de los héroes, un breve respiro donde los semidioses caminaron la tierra. Hércules, Teseo, Perseo, Aquiles, todos ellos nacieron durante esta época. Fueron mejores que sus predecesores, más nobles, capaces de grandes hazañas, pero también fueron mortales y sus vidas terminaron en tragedias. Muchos murieron en la guerra de Troya, la mayor matanza que el mundo había visto. Cuando esa generación cayó, los dioses supieron que algo había cambiado irrevocablemente. La época de los héroes no regresaría, lo que vendría después sería peor. Y entonces llegó la Edad de Hierro, la edad en la que vivían los griegos cuando contaban estas historias, la edad en la que vivimos todavía, según su mitología. Esta fue la época del declive final, donde todo lo bueno se pudrió y lo malo floreció como plaga. Los hermanos traicionaban a hermanos, los padres no respetaban a sus hijos ancianos. Los juramentos no significaban nada, los huéspedes robaban a sus anfitriones. La fuerza se convirtió en la única ley. Los hombres alababan la injusticia y pisoteaban al débil. El trabajo se volvió interminable y sin recompensa. Las mujeres parían hijos con canas desde el nacimiento, destinados a vidas miserables. Los dioses observaron este deterioro con asco creciente. Uno por uno, los inmortales que todavía visitaban la tierra decidieron regresar al Olimpo permanentemente. Apolo dejó de caminar entre pastores. Artemisa dejó de cazar en bosques mortales. Dioniso dejó de enseñar la viticultura. Atenea dejó de inspirar artesanos. Dejaron atrás sus templos, esperando que los humanos siguieran honrándolos desde la distancia. Pero solo una diosa se resistió a abandonar completamente la humanidad. Astrea, hija de Zeus y Temis, diosa de la justicia y la inocencia, insistía en que los mortales todavía podían redimirse. Astrea era joven entre los inmortales, nacida después de que Zeus consolidara su poder. Su madre Temis personificaba la ley divina, el orden cósmico que debía gobernar tanto dioses como hombres. Astrea heredó esa pasión por la justicia, pero añadió algo que su madre no tenía: esperanza. Creía genuinamente que los humanos podían ser mejores. Descendía a las ciudades llevando su balanza dorada, los platillos perfectamente equilibrados. Intentaba mediar en disputas, intentaba enseñar que la fuerza no era lo mismo que el derecho, intentaba recordarles los días de oro cuando la justicia fluía naturalmente. Nadie la escuchaba. Los reyes rechazaban su consejo porque requerirían ceder poder. Los ricos ignoraban su llamado a la equidad porque disfrutaban sus privilegios. Los pobres desconfiaban de ella porque ningún dios les había ayudado antes. ¿Por qué comenzar ahora? Astrea caminaba por mercados donde los comerciantes usaban pesas falsas. Visitaba cortes donde los jueces aceptaban sobornos abiertamente. Presenciaba cómo los fuertes esclavizaban a los débiles sin que nadie protestara. Durante décadas persistió. Tal vez siglos, porque el tiempo divino se mide diferente. Regresaba al Olimpo solo para descansar brevemente antes de volver a la tierra con renovada determinación. Su madre Temis le advertía que estaba perdiendo su tiempo. Los otros dioses se burlaban de su ingenuidad. «¿Aidas? ¿Todavía crees en ellos?», le preguntaban. «Mira cómo te tratan. Te escupen cuando pasas, usan tu nombre para justificar injusticias. Ya no hay honor en el mundo de los mortales». Pero Astrea seguía bajando, seguía intentando, seguía creyendo que encontraría, aunque fuera un humano justo, que validara su fe. Hasta el día en que presenció algo que rompió su determinación. Los relatos varían en los detalles, pero todos coinciden en la esencia. Astrea encontró a un padre vendiendo a su propia hija como esclava para pagar deudas de juego. O vio a un hijo asesinando a su madre para heredar más rápido. O fue testigo de cómo un pueblo entero linchó a un inocente porque un mentiroso los convenció con palabras dulces. El momento específico no importa.
Lo que importa es que Astrea vio la maldad tan pura, tan casual, tan aceptada por todos los presentes, que algo se quebró dentro de ella. Se quedó inmóvil en medio de la calle. La balanza en sus manos temblaba. Los platillos se inclinaron por primera vez en su existencia, como si el peso de la injusticia humana finalmente hubiera superado cualquier contrapeso posible. Astrea alzó la vista hacia las estrellas. Ya no veía potencial en la humanidad, solo veía lo que realmente éramos, criaturas de hierro y barro capaces de bajar más allá de cualquier bestia. Las bestias mataban por hambre o defensa. Los humanos matábamos por placer, por codicia, por aburrimiento. Éramos peores que los animales porque teníamos la capacidad de elegir el bien y deliberadamente elegíamos el mal. Astrea extendió sus alas, algo que ningún mortal había visto antes. Brillaban como si estuvieran tejidas de luz pura. Se elevó del suelo sin mirar atrás. No dijo adiós, no pronunció maldiciones. Simplemente se fue, ascendiendo más y más alto hasta que las ciudades humanas parecieron hormigas peleando sobre migajas. Alcanzó el Olimpo y declaró ante Zeus y todos los dioses reunidos: «No volveré, son incorregibles, he terminado con ellos». Zeus no discutió. Había observado todo. Tomó a Astrea y la colocó entre las estrellas como Virgo, la virgen que representaba la justicia perdida. Y junto a ella colocó su balanza como constelación separada, Libra, los platillos eternamente equilibrados en el cielo, aunque en la tierra el equilibrio fuera solo memoria. Libra marca el equinoccio de otoño, el momento del año cuando la luz y la oscuridad duran exactamente lo mismo. 12 horas de día, 12 horas de noche. Equilibrio perfecto que solo existe 2 veces al año y solo por un instante. Libra es única entre las constelaciones del zodíaco porque no representa un ser vivo. No hay dios, héroe, animal ni monstruo. Solo un objeto, una herramienta de medición. Los griegos decían que esto era apropiado. La justicia no era algo vivo en el mundo humano, era solo un concepto abstracto, un ideal muerto, tan inanimado como los platillos que colgaban en el cielo. Podíamos verla desde lejos, brillando con promesas vacías, pero nunca podríamos alcanzarla. Astrea fue la última. Después de ella, ningún dios vivió entre humanos excepto en raros encuentros que usualmente terminaban en tragedia. Los inmortales se quedaron en el Olimpo, observando desde la distancia, interviniendo ocasionalmente cuando su entretenimiento lo requería, pero nunca con el objetivo de mejorarnos. Habíamos perdido su confianza, y según los griegos, nunca la recuperaríamos. La edad de hierro continuaría empeorando hasta que eventualmente Zeus se cansara completamente y destruyera esta raza como destruyó las anteriores. 2 constelaciones que nos juzgan cada noche. Virgo nos recuerda que incluso los dioses más optimistas se rindieron con nosotros. Libra nos recuerda que el equilibrio y la justicia existen solo en el cielo, fuera de nuestro alcance. Y tal vez esa sea la lección más dura del zodíaco. No todas las estrellas celebran victorias o inmortalizan héroes. Algunas marcan abandonos, algunas brillan como epitafios de esperanzas muertas. El cazador más grande del mundo corre por la playa mientras un escorpión del tamaño de un caballo lo persigue con aguijón alzado. Orión ha matado leones con sus manos desnudas, ha atravesado osos con lanzas a 100 pasos, ha rastreado presas durante días sin descanso, pero nunca ha sentido miedo como esto. El aguijón lo alcanza, perfora su espalda, y el veneno más antiguo del mundo comienza a quemar sus venas como fuego líquido. 2 constelaciones siguen en nuestro viaje por el zodíaco, ambas conectadas por temas de arrogancia castigada y sabiduría recompensada. Escorpio, el artrópodo que mató al cazador que se creía invencible. Sagitario, el centauro que eligió la muerte sobre el sufrimiento eterno. Una historia habla de orgullo que se vuelve contra quien lo porta. La otra habla de humildad tan profunda que conmovió a los dioses. Ambas terminan en el cielo, brillando como advertencias y homenajes.
Orión no nació siendo el cazador legendario. Comenzó como hijo de Poseidón, dotado con la capacidad de caminar sobre el agua como regalo de su Padre Divino. Era extraordinariamente alto, tan alto que cuando caminaba por el mar, el agua solo le llegaba a la cintura. Era hermoso, con músculos esculpidos por años de perseguir bestias salvajes a través de montañas y bosques, y era hábil con el arco, la lanza y la espada, capaz de derribar cualquier animal que respirara. Estas cualidades podrían haberlo convertido en un héroe recordado con cariño, pero Orión tenía un defecto que arruinaba todas sus virtudes. Era insoportablemente arrogante. Cazaba no por necesidad, sino por placer. No por alimento, sino por trofeos. Mataba decenas de animales al día y dejaba los cadáveres pudriéndose bajo el sol. Se jactaba en cada taberna de que ninguna bestia podía escapar de él. Ninguna presa era demasiado rápida, ningún monstruo demasiado peligroso. Los hombres lo admiraban, las mujeres lo deseaban, y él disfrutaba ambas cosas con la misma voracidad con que cazaba ciervos. Pero sus palabras eventualmente cruzaron una línea que ni siquiera los hijos de dioses deberían cruzar. Una noche, borracho de vino y alabanzas, Orión declaró ante una multitud reunida que podía matar a cualquier criatura que caminara sobre la tierra. No solo cualquier criatura, sino todas las criaturas. Alardeó que si quisiera, podría exterminar cada animal del mundo hasta que solo quedaran humanos, que haría de la tierra un desierto vacío de todo excepto sus propios trofeos. Algunos oyentes rieron, pensando que era solo fanfarronería de borracho. Otros se sintieron incómodos, reconociendo en sus palabras una amenaza real, pero alguien más escuchó desde mucho más profundo que cualquier taberna. Gea, la tierra misma, primordial entre los primordiales, madre de todo lo que vive y crece, sintió esas palabras como insulto personal. Cada animal que Orión amenazaba exterminar era hijo suyo. Cada criatura que prometía masacrar había nacido de su cuerpo. La arrogancia de este cazador mortal, este hijo de un dios marino que creía poder desafiar el equilibrio natural sin consecuencias, encendió su furia antigua. Gea no discute, no advierte, no da segundas oportunidades, simplemente actúa con la inevitabilidad de un terremoto o un volcán. Desde las profundidades de la tierra emergió su campeón, un escorpión colosal, negro como obsidiana, con caparazón tan grueso que ninguna lanza podría perforarlo. Sus pinzas podían cortar árboles, su aguijón goteaba veneno que había sido antiguo cuando los dioses eran jóvenes. Gea le dio una orden simple: encuentra a Orión, mátalo. El escorpión obedeció con la determinación implacable de un fenómeno natural. No sentía odio, no sentía nada. Era simplemente un instrumento de corrección cósmica enviado a recordarle a un mortal arrogante que no importa cuán fuerte seas, la tierra siempre es más fuerte. Orión estaba cazando en los bosques de Creta cuando vio al escorpión acercándose. Al principio pensó que era una roca negra moviéndose entre los árboles. Luego vio las patas articuladas, el aguijón curvado, las pinzas que se abrían y cerraban con sonido de metal contra metal. Cualquier cazador experimentado habría reconocido que esto no era presa, sino depredador. Orión, cegado por años de victorias fáciles, vio solo otro trofeo. Disparó una flecha, rebotó contra el caparazón sin dejar marca. Disparó 3 más, todas rebotaron. El escorpión siguió avanzando, imperturbable, inevitable. Entonces, Orión entendió. Esto no era una cacería, era una ejecución. Arrojó su arco y corrió. Su orgullo se evaporó ante la realidad de pinzas que podían partirlo por la mitad y veneno que podía matarlo en segundos. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, saltando sobre raíces, esquivando ramas, usando cada truco que conocía para ganar distancia. Pero el escorpión no se cansaba, no necesitaba respirar fuerte, no sentía el ardor en sus músculos. Era una máquina de muerte orgánica programada con un solo propósito. Orión alcanzó la playa y se lanzó al mar,
pensando que su habilidad para caminar sobre agua le daría ventaja. Pero el escorpión entró al agua tras él sin detenerse. Los escorpiones pueden sobrevivir sumergidos durante días. Este escorpión, creado por Gea específicamente para esta tarea, podría sobrevivir bajo las olas para siempre si fuera necesario. Orión nadó desesperadamente hacia mar abierto. El escorpión lo siguió, caminando por el fondo marino, levantando nubes de arena con cada paso de sus 8 patas. La distancia se acortó. Metro por metro, el escorpión ganaba terreno. Orión miró hacia atrás y vio el aguijón alzándose sobre las olas como mástil de barco oscuro. Intentó sumergirse y nadar en otra dirección. El escorpión ajustó su trayectoria sin perder velocidad. No había escapatoria, no había truco, táctica o habilidad que pudiera salvar a Orión de la consecuencia que él mismo había invocado con su arrogancia. El aguijón cayó. Perforó su espalda entre los omóplatos. El veneno entró en su torrente sanguíneo. Orión sintió cómo el fuego se esparcía desde la herida. Sus brazos dejaron de responder. Sus piernas se volvieron plomo. Se hundió bajo las olas, ahogándose no porque no supiera nadar, sino porque su cuerpo había dejado de obedecerle. Lo último que vio fue la superficie del mar alejándose mientras descendía hacia la oscuridad. El cazador que prometió exterminar toda vida en la tierra murió sin ceremonia, sin testigos, devorado por el mar que su padre gobernaba, pero no controlaba lo suficiente para salvarlo. Los dioses observaron esta ejecución con reacciones mixtas. Artemisa, diosa de la caza, había sido amiga y tal vez amante de Orión. Lloró su muerte y suplicó a Zeus que lo inmortalizara. Zeus accedió, pero con condición. Colocó a Orión en el cielo como constelación, y junto a él colocó a Escorpio. Pero los separó de tal manera que nunca aparecen juntos en el firmamento. Cuando Escorpio asciende por el este, Orión se hunde por el oeste, huyendo eternamente. Cuando Orión se atreve a mostrarse, Escorpio ya se ha ocultado. La persecución continúa cada noche, por siempre, sin resolución ni descanso. La siguiente constelación del zodíaco cuenta una historia completamente diferente. Mientras Escorpio representa castigo merecido, Sagitario representa bondad recompensada, y la criatura que honra es uno de los seres más nobles que jamás caminó entre dioses y hombres. Quirón, el centauro sabio, maestro de héroes, sanador incomparable, único entre su especie violenta. Los centauros eran conocidos por su brutalidad, mitad hombre, mitad caballo, completamente salvajes. Bebían hasta la inconsciencia, violaban, saqueaban, se entregaban a cada impulso sin restricción. Eran la personificación del caos animal combinado con malicia humana. Todos los centauros excepto uno. Quirón era diferente desde su nacimiento, hijo del titán Cronos y la ninfa Fílira. Había heredado sabiduría en lugar de salvajismo. Aprendió medicina, música, profecía, arquería, ética. Se convirtió en el educador más respetado de Grecia. Aquiles aprendió a luchar bajo su tutela. Asclepio aprendió medicina y se convirtió en dios de la curación. Jasón aprendió liderazgo antes de buscar el vellocino de oro. Hércules mismo, el héroe más fuerte, fue estudiante de Quirón durante años. El centauro vivía en una cueva en el monte Pelión, rodeado de hierbas medicinales y manuscritos antiguos. Era inmortal, bendecido con vida eterna. Podría haber enseñado durante milenios sin fin, hasta el día en que su propio estudiante lo condenó a sufrimiento eterno. Durante uno de sus 12 trabajos, Hércules visitó a los centauros. Una pelea estalló, como siempre sucedía cuando Hércules estaba presente. El héroe disparó flechas envenenadas con sangre de hidra. Una flecha falló su objetivo, atravesó el caos de la batalla y se clavó en la rodilla de Quirón. El centauro sabio cayó, gritando de agonía. Hércules corrió hacia él, horrorizado de haber herido a su maestro. Intentó extraer la flecha. El veneno ya había entrado en la carne. Quirón conocía cada hierba curativa, cada antídoto,
cada técnica de sanación. Nada funcionaba contra veneno de hidra. El dolor era insoportable. Ardía como si sus huesos se derritieran desde dentro. Y lo peor, era inmortal. No podía morir. No podía desmayarse. No podía escapar del tormento que consumía cada momento de su existencia eterna. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Quirón, que había sanado a miles, que había enseñado bondad y sabiduría, suplicábala a los dioses por muerte que no podían concederle. Entonces recordó a Prometeo. El titán que robó fuego para los humanos estaba encadenado en una montaña, condenado a que un águila devorara su hígado cada día. Prometeo también era inmortal, también sufría eternamente. Quirón le envió un mensaje. Intercambiemos mi inmortalidad por tu liberación. Prometeo aceptó. Zeus, conmovido por el sacrificio voluntario de Quirón, permitió el intercambio. Quirón finalmente murió. Su último aliento fue de alivio. Zeus lo colocó en las estrellas como Sagitario, el arquero, no como centauro completo, sino como arquero, apuntando su flecha hacia el corazón de Escorpio, el mismo escorpión que había matado a Orión. Era apropiado. Quirón representaba todo lo que Orión no fue: humildad, sabiduría, sacrificio. 2 constelaciones, 2 lecciones, una sobre arrogancia que invita destrucción, otra sobre nobleza que merece eternidad. Un bebé llora en una cueva oscura mientras su padre devora a sus hermanos uno por uno. La madre del bebé lo ha ocultado aquí, en las montañas de Creta, envolviendo una piedra en pañales para engañar al titán caníbal. El bebé tiene hambre, no hay leche humana disponible. Entonces aparece una cabra, entrando a la cueva con pasos delicados, y ofrece sus ubres al futuro rey de los dioses. Esa cabra salvará el cosmos. Esa cabra cambiará todo. 2 constelaciones siguen en el zodíaco, ambas conectadas por el tema de servicio a lo divino. Capricornio, la cabra pez, cuya identidad dividió incluso a los griegos entre 2 relatos diferentes. Acuario, el aguador, que representa al mortal más hermoso que jamás vivió y que pagó por esa belleza con su libertad. Una historia habla de cuidado maternal que preservó el futuro. La otra habla de deseo que robó una vida. Ambas terminan en el cielo, honradas por Zeus de maneras muy diferentes. La historia de Capricornio tiene 2 versiones, y los griegos antiguos discutían cuál era la verdadera. La primera versión es más antigua, más simple, más tierna. Habla de Amaltea, una cabra que vivía en las montañas de Creta cuando Rea, esposa de Cronos, llegó desesperada buscando un lugar para esconder a su 6º hijo. Cronos había devorado a sus 5 hijos anteriores apenas nacieron. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón habían desaparecido en su garganta, tragados vivos porque una profecía declaraba que uno de sus hijos lo destronaría. Cronos intentaba evitar su destino de la manera más brutal posible, pero Rea había aprendido. Cuando Zeus nació, lo envolvió en silencio y corrió hacia las montañas antes de que Cronos pudiera escuchar el primer llanto. Encontró una cueva profunda en el monte Ida, tan oculta que incluso los pastores locales desconocían su existencia. Colocó al bebé en el suelo de piedra fría. Zeus lloraba, hambriento y asustado. Rea no podía quedarse. Si Cronos notaba su ausencia demasiado larga, sospecharía. Regresó al palacio con una piedra envuelta en pañales y la presentó a su esposo. Cronos la tragó sin mirar, sin masticar, tan paranoico que ni siquiera verificaba qué estaba devorando. En la cueva, Zeus seguía llorando. Su llanto debería haber atraído depredadores o alertado a Cronos a través de algún sentido divino. Pero entonces Amaltea apareció. Era una cabra común, o tal vez una ninfa con forma de cabra. Las fuentes antiguas no coinciden en este detalle. Lo que importa es que se acercó al bebé sin miedo. Se arrodilló junto a él y le ofreció su leche. Zeus bebió con desesperación, aferrándose a las ubres con manos diminutas. Amaltea se convirtió en su nodriza, visitándolo cada día,
alimentándolo durante meses hasta que creció lo suficiente para comer alimentos sólidos. Las ninfas locales, las Melíades, también ayudaron. Trajeron miel silvestre para endulzar su comida. Los curetes, jóvenes guerreros dedicados a Rea, danzaban y chocaban sus escudos fuera de la cueva para que el ruido cubriera cualquier llanto que pudiera escapar. Pero fue Amaltea quien dio lo más esencial. Sin su leche, Zeus habría muerto de hambre. Sin su presencia constante, habría muerto de frío en las noches de montaña. La cabra salvó al dios que salvaría el mundo. Cuando Zeus creció y finalmente derrocó a Cronos, liberando a sus hermanos del estómago del titán, no olvidó a quien lo había criado. Amaltea había muerto para entonces como mueren todas las criaturas mortales. Zeus tomó su piel y la convirtió en su escudo más poderoso, la égida, instrumento que agitaba para crear tormentas y sembrar terror en sus enemigos, y colocó el espíritu de Amaltea entre las estrellas como Capricornio, la cabra celestial. Uno de sus cuernos se convirtió en el cuerno de la abundancia, la cornucopia, que producía alimento infinito. Era apropiado. Quien había alimentado a Zeus cuando no tenía nada, ahora alimentaría simbólicamente a la humanidad para siempre. Pero existe una segunda versión, más dramática, más popular en épocas posteriores. En esta versión, Capricornio no es Amaltea, sino Pan, el dios de los pastores y la naturaleza salvaje. Pan tiene cuerpo humano, patas de cabra y cuernos retorcidos. Toca la flauta en bosques remotos y causa el terror irracional que lleva su nombre, pánico. Es mitad civilizado, mitad bestia, completamente impredecible. Y según este relato, ganó su lugar en el zodíaco no por criar a Zeus, sino por ayudarlo durante la mayor batalla que los dioses jamás enfrentaron. Tifón, el monstruo más terrible que la tierra produjo, se levantó contra el Olimpo. Era tan grande que su cabeza rozaba las estrellas. Tenía 100 cabezas de dragón, sus ojos escupían fuego, sus gritos hacían temblar montañas. Cuando atacó, los dioses huyeron aterrorizados. Incluso los olímpicos, incluso los inmortales que habían derrotado a los titanes, reconocieron que Tifón era diferente. Era destrucción pura, caos antiguo, fuerza que precedía al orden que ellos representaban. Los dioses corrieron hacia Egipto, transformándose en animales para esconderse. Apolo se volvió halcón, Artemisa se volvió gata, Hermes se volvió ibis, Ares, el dios de la guerra, se volvió pez. Pan también huyó, corriendo junto al río Nilo. Tifón lo perseguía, ganando terreno con cada zancada imposible. Pan se lanzó al río, intentando transformarse completamente en pez para nadar hacia seguridad. Pero estaba tan asustado que la transformación salió mal. Su mitad superior se volvió cabra, su mitad inferior se volvió pez. Se convirtió en una criatura absurda, mitad terrestre y mitad acuática, que no debería poder existir. Pero la forma extraña funcionó. Pan nadó río abajo con su cola de pez mientras su torso de cabra respiraba aire sobre la superficie. Escapó de Tifón, y más tarde, cuando Zeus finalmente enfrentó al monstruo en combate directo, Pan tocó su flauta con melodías tan perturbadoras que incluso Tifón titubeó. Esa distracción momentánea permitió a Zeus lanzar el rayo que finalmente derrotó a la bestia. Como recompensa por su ayuda, Zeus inmortalizó la forma absurda de Pan como Capricornio, la cabra pez, recordatorio de que incluso en el terror más absoluto, incluso cuando la transformación sale mal, todavía puedes encontrar manera de sobrevivir y ser útil. Dos versiones. Una tierna, sobre crianza y gratitud. Otra dramática, sobre supervivencia y caos. Los griegos no estaban seguros de cuál creer, así que mantuvieron ambas. Capricornio brillaba en el cielo invernal, y cada quien podía decidir si veía a una nodriza devota o a un dios en pánico creando una forma imposible para salvarse. La siguiente constelación tiene un solo relato, y es mucho menos ambiguo. Es una historia de belleza que se convierte en maldición, de amor divino que es indistinguible de rapto, de un mortal elevado al Olimpo no como honor,
sino como prisión dorada. Acuario, el aguador, representa a Ganímedes, el príncipe troyano que Zeus deseó tanto que quebrantó las leyes que separaban dioses de hombres. Ganímedes era hijo de Tros, rey de Troya, la ciudad que aún no había sido destruida por la guerra que comenzaría generaciones después. El muchacho tenía 15 años cuando Zeus lo vio por primera vez, y era hermoso con una belleza que trascendía lo humano. Cabello como oro fundido, ojos del color del cielo mediterráneo, rasgos tan perfectos que parecían esculpidos por Fidias en su mejor día. Los troyanos decían que era el mortal más hermoso que jamás había caminado sobre la tierra. Algunas versiones incluso sugieren que era más hermoso que los propios dioses, y eso selló su destino. Zeus lo observó desde las nubes mientras Ganímedes pastoreaba ovejas en las laderas del monte Ida, el mismo monte donde Amaltea había criado a Zeus, bebé. El mismo monte donde París juzgaría más tarde a las 3 diosas, iniciando la cadena de eventos que destruiría Troya. Pero en este momento, el monte Ida era solo un lugar pastoral donde un príncipe adolescente cuidaba animales, disfrutando la simplicidad antes de asumir responsabilidades reales. Zeus lo deseó con intensidad que no admitía negación, pero no podía simplemente descender y reclamarlo. Incluso para un dios existían límites sociales. Así que Zeus hizo lo que siempre hacía cuando quería algo prohibido. Se transformó. Esta vez eligió la forma de águila, el ave más noble, su símbolo personal. Descendió del cielo como relámpago dorado. Ganímedes alzó la vista y vio al águila más magnífica que había contemplado jamás. Envergadura que bloqueaba el sol. Plumas que brillaban como metal precioso, ojos que contenían inteligencia imposible para un animal. El muchacho no tuvo tiempo de correr. Las garras lo agarraron por los hombros, el águila batió sus alas y se elevó. Ganímedes gritó, luchó, pateó el aire mientras Troya se volvía pequeña debajo de él. Las ovejas que había estado cuidando se dispersaron en pánico. Los pastores cercanos miraron hacia arriba y vieron a su príncipe siendo robado por un ave gigante. Corrieron hacia la ciudad gritando que los dioses habían raptado a Ganímedes. Tros, su padre, salió del palacio y vio a su hijo desaparecer en las nubes. Lloró durante días. Envió mensajeros a todos los oráculos preguntando qué había pasado, dónde estaba su hijo, cómo recuperarlo. La respuesta que recibió no ofreció consuelo. Zeus había llevado a Ganímedes al Olimpo, le dio la inmortalidad para que nunca envejeciera, nunca muriera, nunca pudiera escapar. Le dio el título de copero de los dioses, responsable de servir néctar en los banquetes divinos. Era un honor, técnicamente. Los mortales que recibían inmortalidad eran extraordinariamente raros, pero Ganímedes no lo había pedido, no lo había elegido. Había sido arrancado de su vida, de su familia, de su futuro como rey de Troya, todo porque Zeus había decidido que su belleza merecía ser preservada para consumo divino eterno. En algunas versiones, Ganímedes aceptó eventualmente su papel. En otras, permaneció melancólico para siempre, sirviendo néctar con manos que temblaban de resentimiento silencioso. Los dioses lo trataban bien, en el sentido de que no lo lastimaban físicamente, pero era una mascota dorada, un trofeo hermoso, un prisionero con cadenas hechas de privilegios que no compensaban la libertad perdida. Zeus, sintiéndose generoso, envió a Tros un regalo de compensación: caballos divinos inmortales y una vid de oro, como si estos regalos pudieran reemplazar a un hijo robado. Zeus colocó la imagen de Ganímedes en las estrellas como Acuario, el aguador. La constelación muestra a un joven vertiendo agua de una jarra, como Ganímedes vertía néctar para los dioses. Acuario aparece durante el invierno, la época de lluvias, cuando el agua cae del cielo como lágrimas. Los griegos decían que era apropiado. El copero celestial lloraba por su hogar perdido, y sus lágrimas se convertían en la lluvia que alimentaba la tierra que nunca volvería a pisar como hombre libre. Dos constelaciones,
Capricornio, la cabra que salvó al más poderoso de los dioses cuando era vulnerable. Acuario, el mortal que fue esclavizado por ese mismo dios cuando creció. Una historia de gratitud, otra de posesión. Y ambas brillan cada noche, recordándonos que Zeus podía ser tanto agradecido como cruel, a menudo en el mismo aliento. Una diosa y su hijo corren por la orilla de un río, mientras detrás de ellos el cielo se parte en dos. El monstruo que los persigue es tan grande que cuando camina, las montañas se quiebran bajo sus pies. Tiene 100 cabezas de dragón y cada una escupe fuego que derrite piedra. La diosa del amor, acostumbrada a ser adorada y deseada, ahora solo conoce el terror. Toma la mano de su hijo. Ambos saltan al agua, y en el instante antes de tocar la superficie, sus cuerpos comienzan a cambiar. Piscis es la última constelación de nuestro viaje por el zodiaco, y cuenta la historia más simple de todas. No hay traiciones elaboradas ni trabajos imposibles. No hay arrogancia castigada ni sabiduría recompensada. Solo hay una madre y un hijo huyendo de la muerte encarnada, dispuestos a transformarse en criaturas inferiores, a perder su forma divina, a sacrificar su dignidad, con tal de no separarse. Es una historia sobre amor maternal tan puro que se volvió literal cuando fueron atados juntos, nadando hacia la seguridad sin soltarse jamás. Pero para entender por qué Afrodita, la diosa más hermosa del Olimpo, terminó como pez en un río extranjero, debemos entender primero qué era Tifón. Ya lo mencionamos brevemente cuando hablamos de Pan y Capricornio, pero su historia merece contarse completa. Tifón no era un monstruo ordinario nacido de padres divinos menores. Era hijo de Gea, la tierra misma, concebido en un último acto de venganza después de que Zeus derrotara a los titanes y los encerrara en el Tártaro. Gea había perdido a sus hijos titanes. Había visto cómo esta nueva generación de dioses olímpicos tomaba control del cosmos, y decidió crear algo tan terrible que ni siquiera Zeus podría derrotarlo. Tifón emergió de las profundidades de la tierra cerca del monte Etna. Era más alto que cualquier montaña. Su cabeza rozaba las estrellas cuando se erguía completamente. En lugar de una sola cabeza humana, tenía 100 cabezas de serpiente y dragón brotando de sus hombros, cada una con su propia mente, su propia voz, su propia forma de matar. Sus ojos ardían con fuego más caliente que cualquier fragua. Sus brazos eran tan largos que podía tocar el horizonte este y oeste simultáneamente. En lugar de piernas humanas, su cuerpo terminaba en serpientes gigantes que se retorcían y siseaban. Cuando gritaba, el sonido hacía estallar rocas y secar ríos. La primera vez que Tifón marchó hacia el Olimpo, los dioses experimentaron algo que raramente sentían: miedo genuino. No el tipo de preocupación que surge ante un oponente fuerte, sino el terror primitivo que congela la sangre y paraliza el pensamiento. Habían enfrentado titanes durante 10 años de guerra y ganado. Habían derrotado gigantes que arrojaban montañas. Pero Tifón era diferente. Era el caos mismo dado forma, la destrucción con voluntad, el fin del orden cósmico caminando hacia ellos con intención de borrarlos de la existencia. Zeus intentó enfrentarlo primero. Lanzó rayos que normalmente pulverizaban montañas. Los rayos golpearon a Tifón y simplemente lo irritaron. Las 100 cabezas rieron con 100 voces diferentes. Tifón agarró a Zeus y comenzó a arrancarle los tendones de brazos y piernas, planeando dejarlo inválido para toda la eternidad. Hermes tuvo que rescatar a su padre, robando los tendones de vuelta mientras Tifón dormía. Incluso entonces, Zeus apenas logró recuperarse lo suficiente para huir. Si el rey de los dioses no podía detener a Tifón, ¿quién podría? La respuesta fue nadie, al menos no inmediatamente. Los dioses tomaron la única decisión sensata: huyeron, abandonaron el Olimpo y corrieron hacia el sur, cruzando el Mediterráneo hacia Egipto, y en su huida desesperada se transformaron en animales para esconderse, esperando que Tifón perdiera interés si no podía encontrarlos en sus formas divinas reconocibles.
Apolo se volvió halcón y voló alto sobre el desierto. Artemisa se volvió gata y se escabulló entre ruinas antiguas. Dioniso se volvió chivo. Hera se volvió vaca blanca. Ares, el dios de la guerra, se volvió pez y nadó río abajo con vergüenza, quemándolo más que cualquier fuego de Tifón. Afrodita estaba en Siria cuando escuchó que Tifón venía. No estaba sola. Su hijo Eros la acompañaba. Eros no era el bebé con alas rechonchas de las pinturas romanas posteriores. Era un joven dios, hermoso como su madre, armado con arco y flechas que causaban amor o deseo incontrolable en quien fuera herido. Madre e hijo habían estado visitando templos en la región, recibiendo sacrificios, disfrutando de adoración mortal. Entonces el horizonte se oscureció. No con nubes de tormenta, sino con el cuerpo de Tifón acercándose, tan masivo que bloqueaba el sol. Las 100 cabezas olisqueaban el aire. Tifón podía oler divinidad como los sabuesos huelen sangre. Giró hacia donde Afrodita y Eros se congelaban, paralizados por la visión de destrucción encarnada caminando hacia ellos. Las cabezas abrieron sus fauces. Fuego comenzó a acumularse en 100 gargantas. Afrodita tomó la mano de Eros y corrió. No había tiempo para planes elaborados. No había tiempo para pedir ayuda a Zeus, que probablemente ya estaba transformado en animal escondido en algún rincón de Egipto. Solo había la orilla del río Éufrates adelante y la muerte absolutas detrás. Corrieron más rápido de lo que jamás habían corrido. Afrodita, acostumbrada a que otros la cargaran, a caminar con gracia estudiada, ahora levantaba su túnica hasta las rodillas y corría como mortal huyendo de un incendio. Eros, acostumbrado a flotar con alas, corría con piernas que protestaban ante el esfuerzo poco familiar. Detrás de ellos, Tifón acortaba la distancia. Cada uno de sus pasos equivalía a 100 de los suyos. Las 100 cabezas rugían en coro ensordecedor. El suelo temblaba. Rocas caían de acantilados cercanos. El aire olía a azufre y ceniza. Alcanzaron la orilla del Éufrates. El agua fluía rápida, café oscuro con sedimento, profunda en el centro. Afrodita miró hacia atrás y vio a Tifón a menos de 100 metros, levantando sus brazos imposibles para aplastarlos. No había tiempo para rezar. No había tiempo para elaborar un plan de escape inteligente. Afrodita hizo lo único que importaba. Se aseguró de que estaba sosteniendo firmemente la mano de Eros, porque podía enfrentar la muerte, la transformación, la humillación, pero no podía enfrentar perder a su hijo en la huida. Saltaron juntos al río, y mientras caían, mientras el agua se acercaba, Afrodita sintió la transformación comenzar. Su cuerpo se comprimía, se estrechaba, sus piernas se fusionaban en una sola extremidad que se aplanaba en aleta. Escamas brotaban de su piel. Sus manos se volvían pequeñas aletas laterales. Su hermosa cara, que había lanzado 1000 barcos y comenzado guerras, se aplanaba en hocico de pez. Eros pasaba por el mismo cambio a su lado. Ambos golpearon el agua ya transformados en peces. Pero Afrodita, incluso en forma de pez, incluso con mente confundida por la transformación apresurada, no soltó la mano de su hijo, o lo que había sido su mano. Sus aletas estaban entrelazadas, y mientras nadaban río abajo con desesperación, mientras Tifón bramaba frustración en la orilla, incapaz de seguirlos al agua profunda, una cuerda apareció, no física sino divina, una conexión visible atándolos juntos a nivel del alma, asegurando que no importaba cuán rápido nadaran, cuán turbulenta se volviera el agua, no se separarían. Nadaron durante horas. El Éufrates los llevó hacia el sur, lejos de Tifón, lejos del peligro inmediato. Eventualmente el monstruo abandonó la persecución, regresando hacia el norte para buscar a Zeus y los otros olímpicos. Afrodita y Eros emergieron en aguas más tranquilas, todavía peces, todavía atados. Lentamente recuperaron sus formas divinas. La cuerda permaneció visible por un momento después de que volvieron a ser dioses, brillando entre ellos como recordatorio de que habían estado dispuestos a volverse criaturas inferiores.
a perder todo menos su conexión mutua. Eventualmente Zeus derrotó a Tifón, logró recuperarse de sus heridas, persiguió al monstruo hasta Sicilia y arrojó el monte Etna encima de él. Tifón quedó atrapado debajo de la montaña, vomitando fuego ocasionalmente, en erupciones volcánicas, pero incapaz de escapar. Los dioses regresaron al Olimpo, retomaron sus formas normales, restauraron el orden, pero nunca olvidaron el terror de esa huida. Nunca olvidaron que incluso los inmortales pueden ser vulnerables. Y Zeus colocó a Afrodita y Eros en las estrellas como Piscis, no como dioses en toda su gloria, sino como aparecieron durante su momento más vulnerable. Dos peces nadando en direcciones opuestas, pero atados eternamente por una cuerda que no puede romperse. La constelación muestra exactamente eso. Dos peces, una cuerda. Amor que se niega a separarse, incluso cuando el universo conspira para dividirlos. Los griegos decían que cualquiera nacido bajo Piscis heredaba algo de esa conexión emocional profunda, esa incapacidad de abandonar a quienes aman sin importar cuánta transformación requiera permanecer juntos. Piscis es la última constelación del zodiaco porque cierra el ciclo donde Aries lo comenzó. El carnero de oro rescató niños de un sacrificio injusto, pero no pudo salvar a ambos. Los peces de Piscis representan el éxito donde el carnero falló. Dos seres que comenzaron juntos y terminaron juntos. Hele cayó del carnero y se ahogó. Eros permaneció atado a Afrodita y sobrevivió. Es un final apropiado para nuestro viaje. Comenzamos con separación trágica y terminamos con unión inquebrantable. Y si has llegado hasta aquí, si has viajado con nosotros a través de las 12 constelaciones del zodíaco, descubriendo las historias que los griegos escribieron en las estrellas, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al Club Mitológico. Hemos recorrido carneros de oro, toros divinos, gemelos inmortales, cangrejos olvidados, leones invencibles, diosas que abandonan la tierra, balanzas de justicia, escorpiones vengadores, centauros sabios, cabras nodrizas, coperos eternos y peces unidos por amor maternal. Pero hay muchas más historias en la mitología que merecen ser contadas con esta misma profundidad. Tu suscripción nos ayuda a seguir investigando, escribiendo y compartiendo estas leyendas antiguas. Únete a nosotros para descubrir qué otros secretos esconde el mundo mitológico. Pero nuestra jornada aún no termina. Queda un capítulo más. Uno que no cuenta una historia individual, sino que reflexiona sobre todas ellas juntas. Uno que pregunta qué significa realmente el zodíaco y por qué estas 12 historias específicas merecieron ser inmortalizadas cuando miles de otros mitos fueron olvidados. Ese cierre te espera adelante. 12 constelaciones, 12 historias. Un carnero que salvó una vida, pero no dos. Un toro que raptó a una princesa y fundó dinastías. Gemelos que compartieron la inmortalidad en vez de vivir separados. Un cangrejo aplastado por lealtad. Un león estrangulado por fuerza pura. Una diosa que abandonó la humanidad cuando perdió la fe. Una balanza que marca equilibrio imposible. Un escorpión que persigue eternamente al cazador que mató. Un centauro que eligió la muerte sobre el dolor eterno, una cabra que amamantó al rey de los dioses, un copero robado de su vida mortal, y dos peces atados por amor que se niega a separarse. Estas son las historias que los griegos escribieron en el cielo. ¿Pero por qué estas? ¿Por qué no otras? La mitología griega contiene miles de relatos, héroes que mataron monstruos más impresionantes que el león de Nemea. Dioses que cometieron traiciones más elaboradas que el rapto de Europa, criaturas más aterradoras que el escorpión de Gea, amores más trágicos que Cástor y Pólux. Sin embargo, estas 12 historias específicas fueron las elegidas para ocupar la banda más importante del cielo, la franja por donde el sol camina durante su recorrido anual. No fue accidente, no fue capricho.
Fue selección cuidadosa basada en criterios que revelan cómo los griegos entendían su propia cultura y qué querían preservar para las generaciones futuras. Primero debemos recordar que los griegos no inventaron el zodíaco. Los babilonios lo hicieron 500 años antes de Cristo como herramienta práctica para medir el tiempo. Dividieron el camino aparente del Sol en 12 segmentos de 30 grados, uno para cada mes lunar. Asignaron constelaciones a cada segmento, eligiendo figuras que les parecían relevantes. Un carnero para la primavera cuando nacen los corderos, un toro para la fuerza del verano, un cangrejo que camina hacia atrás como el sol en el solsticio. Eran marcadores de calendario, símbolos astronómicos, herramientas de navegación, útiles pero no particularmente narrativos. Los griegos adoptaron esta estructura, pero la transformaron completamente. Donde los babilonios veían símbolos prácticos, los griegos veían oportunidades para contar historias. Tomaron las 12 figuras del zodiaco babilónico y las llenaron con sus propios mitos, sus propios valores, sus propias lecciones. El carnero se convirtió en el carnero de oro de Frixo. El toro se convirtió en Zeus disfrazado. Los gemelos se convirtieron en Cástor y Pólux. Cada constelación zodiacal recibió una narrativa completa con personajes, conflictos, decisiones morales y consecuencias. El zodíaco dejó de ser solo calendario para convertirse en archivo cultural. ¿Pero qué criterio usaron para elegir qué historias asociar con cada constelación? Si observamos las 12 juntas, emerge un patrón. Estas no son historias aleatorias, son historias que enseñan lecciones fundamentales sobre cómo los griegos creían que funcionaba el mundo. Aries enseña que el rescate divino puede fallar. Tauro enseña que los dioses toman lo que desean sin importar el consentimiento. Géminis enseña que el amor puede desafiar las leyes de la muerte. Cáncer enseña que incluso los fracasos leales son recordados. Leo enseña que lo invencible puede ser vencido con estrategia. Virgo enseña que los dioses pueden perder la fe en nosotros. Libra enseña que la justicia perfecta solo existe en ideales. Escorpio enseña que la arrogancia invita destrucción. Sagitario enseña que la sabiduría a veces requiere sacrificio final. Capricornio enseña que las nodrizas son tan importantes como los guerreros. Acuario enseña que la belleza puede ser maldición. Piscis enseña que el amor maternal es inquebrantable. Estas lecciones cubren el espectro completo de la experiencia humana vista a través del lente mitológico. Heroísmo y fracaso. Amor y posesión. Justicia y corrupción. Orgullo y humildad. Sacrificio y egoísmo. Victoria y derrota. Los griegos usaron el zodíaco como currículo moral, como libro de texto escrito en estrellas que cualquiera podía leer si sabía dónde mirar. Marineros navegando por el Mediterráneo veían estas constelaciones y recordaban las historias. Campesinos plantando cultivos según las estaciones veían aparecer cada constelación a su tiempo y recordaban qué representaba. El zodíaco funcionaba como memoria cultural distribuida, imposible de quemar, imposible de censurar, imposible de olvidar mientras existieran ojos para ver el cielo nocturno. Además, servía a propósitos prácticos que aseguraban su preservación. Los marineros usaban las estrellas del zodíaco para navegar, memorizando su posición y movimiento. Si conocías cuál constelación zodiacal estaba visible en qué época del año, podías determinar la fecha incluso sin calendario escrito. Si sabías dónde aparecía cada constelación en el horizonte, podías determinar tu latitud aproximada. El zodíaco era GPS antiguo, calendario perpetuo y archivo mitológico combinado en un solo sistema. Esta utilidad múltiple garantizaba que la gente lo estudiara, lo memorizara, lo transmitiera a sus hijos, y al transmitir las posiciones estelares, inevitablemente transmitían las historias asociadas. Luego vino la astrología, esa práctica controvertida que asigna características de personalidad basadas en bajo qué constelación zodiacal naciste.
Los griegos heredaron conceptos astrológicos básicos de los babilonios, pero los expandieron dramáticamente. Si naciste cuando Aries dominaba el cielo, heredabas cualidades del carnero, valentía, pero también impulsividad. Si naciste bajo Leo, heredabas la fuerza del león, pero también su orgullo. Cada signo zodiacal se convirtió en paquete de rasgos de personalidad supuestamente predecibles. Los escépticos griegos, y había muchos, se burlaban de esto como superstición. Los creyentes insistían en que observaban patrones reales. El debate continúa 25 siglos después. Pero aquí está lo fascinante. Sin importar si crees en astrología o la consideras absurdo pseudocientífico, el sistema funcionó brillantemente como método de preservación cultural. Porque incluso el escéptico más duro quiere saber cuál es su signo zodiacal. Es información culturalmente relevante. Cuando alguien pregunta tu signo y respondes que eres Leo, inmediatamente activas todo ese archivo mitológico. La historia de Hércules estrangulando al león, el primer trabajo, la piel invulnerable, la fuerza bruta superando ventajas aparentemente insuperables. Toda esa narrativa viene incluida en esas letras, L, E, O, N. El zodiaco se convirtió en sistema de etiquetado de identidad, y los humanos somos criaturas que amamos etiquetar y categorizar nuestra identidad. Los romanos adoptaron el zodiaco griego casi sin cambios, solo traduciendo algunos nombres. Los árabes medievales lo estudiaron y preservaron cuando Europa olvidó gran parte de la astronomía clásica. El Renacimiento lo redescubrió. La era moderna lo secularizó, pero no lo eliminó. Hoy, en pleno siglo XXI, miles de millones de personas conocen su signo zodiacal, incluso si no pueden nombrar 3 constelaciones fuera del zodíaco. Es uno de los sistemas de conocimiento más exitosamente transmitidos en la historia humana. Y todo porque los griegos tuvieron la brillante idea de llenar símbolos babilónicos prácticos con historias tan memorables que era imposible olvidarlas. ¿Las estrellas realmente influyen en nuestro destino? ¿Nacer bajo Escorpio te hace vengativo? ¿Nacer bajo Piscis te hace emocionalmente conectado? La respuesta científica es no. No hay mecanismo físico por el cual la posición de estrellas distantes al momento de tu nacimiento pueda afectar tu personalidad. La luz de estas estrellas tardó años o siglos en alcanzar la Tierra. Su gravedad es insignificante comparada con la del doctor que te entregó al nacer. Cualquier correlación entre signo zodiacal y personalidad es producto de sesgo de confirmación, profecías autocumplidas y el efecto Forer que nos hace creer que descripciones vagas nos describen específicamente. Pero tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez lo importante no es si las estrellas influyen en nosotros, sino por qué estas historias siguen resonando. Cuando lees que Leo representa fuerza y orgullo, ¿reconoces algo de ti mismo porque naciste en agosto o porque todos los humanos tienen potencial para fuerza y orgullo? Cuando lees que Virgo representa perfeccionismo y abandono, ¿te identificas porque es tu signo o porque estas son ansiedades universales? Las historias del zodíaco funcionan porque son lo suficientemente amplias para aplicarse a cualquiera, lo suficientemente específicas para sentirse personales y lo suficientemente antiguas para llevar peso de tradición. Lo que los griegos realmente inmortalizaron en el zodíaco no fueron predicciones sobre el futuro, fueron reflexiones sobre el presente humano que resultan ser eternas. La arrogancia de Orión es reconocible en cualquier época. El amor de Cástor y Pólux trasciende cultura y tiempo. El abandono de Astrea resuena cada vez que vemos injusticia triunfar. El sacrificio de Quirón inspira cada vez que alguien elige dolor personal por bien mayor. Estas historias siguen funcionando porque los humanos no hemos cambiado tanto como nos gusta pensar. Seguimos amando, odiando, luchando, sacrificando, fracasando y triunfando de maneras que habrían sido completamente reconocibles para un griego del siglo V a.C. Entonces, ¿cuál es el mito de tu signo?
¿Te identificas con la personalidad que los griegos asociaron con esas estrellas? ¿Ves algo de ti mismo en el carnero que vuela rescatando niños, en el toro que rapta princesas, en los gemelos que comparten destino, en el cangrejo que muere por lealtad, en el león que es vencido por estrategia, en la diosa que pierde fe, en la balanza que busca equilibrio, en el escorpión que persigue eternamente, en el centauro que elige morir, en la cabra que nutre, en el copero atrapado, en los peces que nadan unidos? ¿O ves estas historias como lo que realmente son, espejos sostenidos por una civilización antigua, reflejando verdades sobre condición humana que permanecen relevantes 25 siglos después? Las estrellas no deciden nuestro destino, pero las historias que contamos sobre las estrellas revelan qué valoramos, qué tememos, qué aspiramos ser. El zodíaco griego es archivo cultural escrito en luz eterna, preservando no predicciones, sino memoria. Memoria de que los humanos siempre han mirado hacia el cielo buscando significado. Memoria de que siempre hemos querido creer que nuestras vidas importan lo suficiente para ser recordadas. Memoria de que las mejores historias, las que realmente merecen ser inmortalizadas, son aquellas que nos muestran siendo heroicos, trágicos, nobles, terribles, pero siempre intensamente humanos. Y si este viaje por las 12 constelaciones te ha hecho ver el cielo nocturno de manera diferente, si ahora cuando mires hacia arriba ves no solo puntos de luz, sino carneros voladores y leones estrangulados y peces unidos por amor inquebrantable, entonces te invito por última vez a que te suscribas al Club Mitológico, porque el firmamento contiene muchas más historias que estas 12. 88 constelaciones totales, cada una con sus propios mitos, sus propias lecciones, sus propios secretos. Y más allá de las estrellas, hay inframundos que explorar, héroes que conocer, dioses que cuestionar. Este viaje por el zodíaco es solo el comienzo. Únete a nosotros para descubrir qué más dejaron los antiguos escrito en mitología, esperando ser recordado. Las estrellas seguirán brillando mucho después de que todos nosotros hayamos muerto. Las historias que contamos sobre ellas son lo más cercano que tenemos a la inmortalidad real. Y eso, tal vez, es la verdadera magia del zodíaco.